Vamos con una pregunta que en el fondo nos toca a todos. ¿Cómo decidimos qué está tan mal que la única respuesta posible sea la cárcel? Esta es la gran pregunta del derecho penal. ¿Qué comportamientos son tan graves que merecen que el Estado use su poder más contundente contra una persona? Detrás de esta pregunta hay una idea que tiene siglos de historia, que el derecho penal debería ser siempre el último recurso, la última ratio, la última bala en la recámara. Y nuestro análisis de hoy va a girar en torno a este concepto que se llama principio de intervención mínima del derecho penal. Vamos a ver de dónde viene, cómo se supone que funciona y sobre todo cómo sobrevive, si es que sobrevive, en el caos del siglo XXI. Y ojo, que esto no es solo una discusión para juristas, para nada. Nos afecta a todos en el equilibrio más delicado que hay, el pulso entre la seguridad que pedimos como sociedad y la libertad que queremos conservar como individuos. La pregunta de cuánto poder de castigo le damos al Estado es permanente. Y este principio es, o al menos debería ser, como un freno de mano para evitar que ese poder se desboque. Pues para entender ese freno de mano, creo que tenemos que viajar un poco en el tiempo. Venga, vámonos a la Europa de 1764. Hay un libro de entonces que lo cambia todo, de los delitos y de las penas, de un tal Cesare de Beccaria. Pero hay que pintar un poco el cuadro. La justicia de la época era un espectáculo de crueldad, arbitraria, desproporcionada, castigos brutales, tortura para interrogar, penas que no tenían ningún sentido. Podían ahorcar a un ladrón por robar un trozo de pan. Bueno, un panorama desolador. Y en medio de todo esto aparece Beccaria y la cosa se pone interesante. ¿Qué dijo este hombre que supuso una auténtica revolución? Bueno, lo que hizo Beccaria fue básicamente darle la vuelta al propósito del castigo. Su primera gran idea, que es rompedora, es que el objetivo de la pena no es hacer sufrir. ¿Ah, no? Pues no, es prevenir. Se trata de que el castigo sirva de ejemplo para disuadir a otros. Es un importante cambio de mentalidad. Esencialmente, si os fijáis, pasa de mirar al pasado, es decir, al delito que se ha cometido, a mirar hacia el futuro, o sea, a los delitos que se pueden evitar. Suena muy lógico, pero claro, surge una duda. Si el objetivo es solo la prevención, ¿qué pasa con la sensación de justicia de las víctimas? Es una buena pregunta. A veces la sociedad pide un castigo que vaya más allá de disuadir, pide retribución, una especie de ojo por ojo. Beccaria ignoró este aspecto. Bueno, no del todo. Más bien lo subordinó, lo dejó en segundo plano. Él argumentaba que la sed de venganza, aunque es humana, no puede ser el motor de un sistema de justicia racional, porque no tiene fin, porque la venganza no tiene límites. En cambio, la prevención sí que tiene unos límites claros, y por ello la pena debe ser la mínima necesaria para conseguir ese efecto disuasorio. Esto nos lleva a su segunda gran idea, la proporcionalidad. Tiene que haber una balanza justa entre el daño del delito y la dureza de la pena. Su obsesión era acabar con los castigos inhumanos y crueles. Así que de momento tenemos prevención y proporcionalidad. ¿Y cuál será la tercera pata de esta revolución? Pues ni más ni menos que la legalidad. Beccaria ataca frontalmente la arbitrariedad de los jueces. El aquí mando yo. Dice que los delitos y las penas no pueden depender del humor o de la ideología del juez de turno. Tienen que estar fijados en la ley, de forma clara, de forma precisa y sobre todo previamente
a que se cometa un hecho. Que todo el mundo sepa a qué atenerse. Esto, que hoy nos parece de primero de derecho, era dinamita pura en el siglo XVIII. Es la base de nuestro Estado de Derecho. Conceptos que damos por sentados, como el derecho a un juicio justo o la presunción de inocencia, beben directamente de estas ideas. Pero eso nos lleva a una contradicción enorme, porque, a ver, si sus ideas son tan fundacionales, ¿cómo es posible que hoy, 250 años después, sigamos discutiendo sobre lo mismo? Bueno, pues porque el equilibrio es muy frágil. Vemos parlamentos creando delitos nuevos cada 2 por 3. Vemos un populismo punitivo que pide mano dura para todo y vemos cárceles llenas. Parece que hemos olvidado por completo a Beccaria, porque siempre existe la tentación de inclinar la balanza hacia la seguridad, recortando las libertades. La lucha por mantener vivo el espíritu de Beccaria es constante, se libra de hecho cada día. Venga, vamos a bajar esto a tierra. En la práctica, un juez o un político, ¿cómo usan este principio? ¿Cómo deja de ser filosofía para convertirse en una herramienta real? Pues mirad, se manifiesta en dos momentos clave. El primero es en el Parlamento, al crear las leyes, lo que los juristas llaman tipificación, o sea, cuando deciden qué es un delito y qué no. Antes de convertir un comportamiento en delito, el legislador debería hacerse una serie de preguntas. La primera ¿es realmente necesario utilizar el derecho penal para esto? ¿No hay otras opciones? ¿No hay otras herramientas menos lesivas? ¿El daño que se quiere evitar es tan grave que justifica una condena penal? Bueno, es decir, aquí se trata de no matar moscas a cañonazos. Por ejemplo, pensemos en un conflicto entre vecinos por ruido o en pequeñas deudas. Antes muchas de estas cosas eran faltas y te podían llevar a un juicio penal. Ahora la tendencia es despenalizarlas. Se busca la mediación, se busca una sanción administrativa o una multa, vamos, una solución civil. Se reserva el cañón penal para cuando hay un daño verdaderamente grave a un bien jurídico fundamental. La vida, la libertad, la integridad física, es una especie de filtro previo para que el sistema penal solo llegue a lo más gordo, por decirlo así, a lo más grave. Esta es la idea, esto en cuanto a la creación de la ley. Y cuando la ley está hecha y llega a manos de un juez, bueno, pues el principio debe actuar como una guía de interpretación. Para los jueces es como una regla que dice, en caso de duda, no dispares. Si una ley penal no está 100% clara, si es ambigua, el juez debería elegir siempre la interpretación que más favorezca al acusado, la que menos restrinja su libertad. No se pueden estirar las leyes penales para acabar con más de lo que dicen explícitamente. El ejemplo más conocido de esto es el principio in dubio pro reo, que significa, pues ni más ni menos, que ante la duda sobre la culpabilidad se absuelve. Es la intervención mínima en su máxima expresión. Podemos entender la teoría y cómo se aplica en un juzgado, pero ciertamente cuesta ver cómo sobrevive este principio tan delicado en el mundo de hoy, con la desinformación, con la presión mediática pidiendo mano dura para todo. ¿Cómo choca esta idea del siglo XVIII con los problemas del siglo XXI? Pues la verdad es que choca frontalmente. Y lo fascinante aquí es la paradoja que se crea, sobre todo en el mundo digital, ¿no? A ver, por un lado, todos queremos protección, queremos que la ley nos proteja si nos estafan, si suplantan nuestra identidad en las redes sociales o si alguien difunde imágenes íntimas sin nuestro consentimiento. Estas son amenazas muy reales. Pero por otro lado,
La creación de todas estas nuevas leyes penales para perseguir esos delitos abre la puerta a una vigilancia y a un control que pueden chocar con derechos como la libertad de expresión o como la privacidad. Por un lado, queremos que la ley nos proteja si nos roban las credenciales del banco, pero por otro, no queremos que el Estado interfiera en nuestras comunicaciones para prevenir ese robo. Esto es una tensión irresoluble y en el fondo de esta tensión lo que tenemos es el conflicto clásico, el gran pulso del derecho penal, prevención general contra garantías individuales. Vamos a intentar explicar esto con una analogía. A ver, por un lado el Estado quiere poner una señal de peligro de alto voltaje tan grande y tan acojonante que a nadie se le ocurra ni acercarse al cable. Esto sería la prevención general. Es el efecto, digamos, disuasorio, el mensaje a la sociedad que dice, quien la hace la paga, y la paga caro. Así que no se os ocurra. El problema es que para que esa señal sea muy aterradora, a veces se sube el voltaje de las penas a niveles desproporcionados. Por otro lado, tenemos las garantías individuales, que serían como nuestro abogado o abogada que se planta delante y dice, un momento, sí, de acuerdo, el cable es peligroso, pero no pueden castigar a la gente solo por acercarse demasiado al cartel. Solo pueden castigar a quien de verdad toca el cable. Ojo, y siempre que haya pruebas irrefutables después de un juicio justo y con todas las garantías de la ley, porque esas garantías son el escudo del ciudadano y son, entre otras, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o la prohibición de penas crueles. Es decir, todo lo que nos protege del poder del Estado. El riesgo es que en la obsesión por la prevención, por hacer el cartel cada vez más grande y más amenazante, empecemos a recortar esas garantías. Y ahí es cuando el sistema se vuelve peligroso, porque el poder punitivo del Estado empieza a expandirse mucho más allá de lo necesario, rompiendo por completo el equilibrio del que nos hablaba Beccaria. Pues resulta que esa tensión constante, llevada al extremo por amenazas como el terrorismo global o el crimen organizado, ha hecho que algunos teóricos se planteen si el modelo de intervención mínima del derecho penal sirve para todo. Y han surgido ideas que directamente desafían ese principio de intervención mínima. Han aparecido conceptos muy potentes y sobre todo muy polémicos que reflejan esta fractura. Uno de ellos, muy extendido, es la idea de un derecho penal de dos velocidades, que básicamente propone un sistema dual, un sistema que se refiere a dos tipos de procesos. Por un lado, tendríamos una primera velocidad, la lenta, la normal, digamos, que sería el derecho penal clásico para delitos comunes, donde se respetarían a rajatabla las garantías procesales y se aplicaría con rigor la intervención mínima, es decir, un proceso lento, cuidadoso, garantista. Pero, ¿y la segunda velocidad? Aquí vienen los problemas. La segunda velocidad sería una vía rápida y con menos garantías, y estaría reservada para delitos considerados de altísima peligrosidad como el terrorismo o el crimen organizado. La justificación es que la sociedad no puede permitirse el lujo de ser tan garantista frente a amenazas que ponen en jaque al propio Estado. Así que en nombre de la eficacia y en nombre de la seguridad es lícito, nos dicen, reducir derechos. Este es el argumento. Pero coño, ¿quién decide qué delitos van por la vía rápida? ¿No abre eso la puerta a que un gobierno, por pánico o por interés político, declare como rápida un tipo de protesta social? ¿O la disidencia política? Es actual esto, ¿verdad? Pues este es el enorme peligro de este sistema de dos velocidades. Es una pendiente muy resbaladiza. Lo que empieza como una excepción para casos graves corre el riesgo de irse expandiendo y acabar contaminando todo el sistema.
y convertir la excepción en norma. Se empieza por rebajar las garantías para un terrorista y se puede acabar haciendo lo mismo con un manifestante. El riesgo es muy real. Bueno, pues si esto es ya preocupante, tenemos otro concepto que va aún más lejos y que a mí personalmente me parece directamente aterrador. Es el derecho penal del enemigo. Es sin duda la teoría más radical y controvertida. Fue acuñada por un jurista alemán, Gunther Jacobs, y su planteamiento es brutalmente honesto, hay que decirlo. A ver, él dice que hay que distinguir entre dos tipos de personas. Por un lado, los ciudadanos que cometen un delito, pero siguen formando parte del pacto social. Y por otro, los enemigos. A ver, enemigos. Pero enemigos es lenguaje de guerra, no es lenguaje jurídico. ¿Quién es un enemigo? Pues para Jacobs, un enemigo es aquel que con su forma de vida, con sus actos, abandona el pacto social y se declara en guerra contra el Estado. El terrorista, el mafioso o el criminal en serie. Jacobs sostiene que a estas personas no se les puede tratar con las garantías de un ciudadano, porque según él ya no lo son. Vaya, ¿y qué propone entonces? Pues propone ni más ni menos que un derecho de guerra contra ellos. A estos se les combate, no se les juzga. Se les neutraliza antes de que actúen, castigando tanto lo que hayan hecho como lo que pudieran hacer. En definitiva, su peligrosidad real o potencial. Joder, pero esto es escalofriante. Una teoría jurídica moderna que propone básicamente que a determinadas personas se les pueden quitar todos, absolutamente todos, sus derechos y tratarlos como a bestias a las que hay que cazar. Es la deshumanización absoluta del otro, es la negación del principio de igualdad ante la ley. Bien, volvamos un poco atrás. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que tanto la teoría de dos velocidades como el derecho penal del enemigo, aunque nacen como una respuesta desesperada a amenazas muy reales, suponen un riesgo inmenso de demolición de todo el edificio de derechos y de garantías que tanto costó construir desde los tiempos de Beccaria. Fijaos que suponen la tensión entre seguridad y libertad llevada a su punto de ruptura. Entonces, bueno, haciendo balance de todo esto, queda clara una cosa, que el principio de intervención mínima no es una reliquia polvorienta del siglo XVIII, para nada. Es más bien un dique de contención que hoy es más necesario que nunca para mantener ese equilibrio tan frágil entre proteger a la sociedad y no aplastar las libertades individuales. El principio de intervención mínima es la guía que embrida el poder de castigar para que sea justo, sea racional y sobre todo sea humano. Su defensa no es una cuestión de ser blandos o de ser duros, es una cuestión de defender la integridad de un sistema de justicia que respete los derechos humanos y los valores de la democracia. Esa tensión entre seguridad y libertad no va a desaparecer nunca. No es un problema con una solución final. Y por eso precisamente requiere una vigilancia y requiere una reflexión constante por parte de todos, políticos, jueces y desde luego de la ciudadanía.